Ya. Hey, ¿qué pasa, gente? Mi nombre es Simón de Freitas y estoy grabando este video para el proyecto final de Estilística de la Traducción, donde voy a presentarles algunos de los aspectos más importantes de cada una de las unidades de la guía de traducción y luego voy a mostrarles algunas de mis traducciones al español de unos avisos publicitarios que originalmente estaban escritos en inglés. Para comenzar con los resúmenes, vamos a hablar de la unidad introductoria. Y básicamente lo que más recuerdo de la unidad introductoria sería la definición de estilo, que es las características propias de un autor que son visibles dentro de su discurso. Por ejemplo, puede ser su oralidad, su lenguaje, su escritura, entre otras cosas. Pero son características visibles y que además de ello dependen de cada autor, por lo tanto son variables y pueden ser omitidas si el autor a sí mismo lo desea. Luego está la definición de estilística, que es una rama de la lingüística que estudia el lenguaje que utiliza un autor para transmitir ideas a otra persona, a su receptor. Finalmente, vimos que existen demasiados tipos, muchos tipos de traducciones y los más conocidos son la traducción oral y la escrita, pero existen una gran variedad de traducciones alrededor del mundo y personalmente me llama más la atención tanto la subtitulación, el doblaje, entre otros que tengan que ver así con la televisión, películas, entre otros, porque me llama la atención cómo puedes hacer que un personaje, por medio de tu voz o por medio de las palabras que utilices, tu personaje cobre vida, ya sea un personaje animado o de una película. Luego avanzamos a la primera unidad de la guía, la cual considero que fue un poco corta, pero fue muy importante ya que vimos sobre algo que nos han mencionado una y otra vez y que la gente suele pasar por encima, como es la ortografía y el uso correcto de los signos de puntuación. Estos son muy importantes ya que el mal uso de los mismos puede ocasionar que el mensaje se vuelva incomprensible o incoherente. De la misma manera, vimos sobre el uso correcto de mayúsculas y minúsculas, abreviaturas en inglés y en español, las diferencias entre siglas y acrónimos, como también latinismos y extranjerismos. Finalmente, quiero mencionar sobre esta unidad de la guía que vimos muy brevemente, aunque luego ahondamos un poco más en el tema, sobre los recursos estilísticos o figuras retóricas, las cuales también son conocidas como herramientas para el autor, ya que estas les permiten al autor expresarse de diversas maneras con el objetivo de atraer la atención del lector. Luego avanzamos a la unidad número 2. En ella vimos que el ser humano tiene muchas formas de poder expresarse y por lo tanto examinamos cuáles son las maneras correctas de expresarse dentro de una traducción, ya sea por su formalidad, generalidad o por el tono que utiliza el autor. También vimos que existen muchas formas de clasificar los textos, muchas formas de clasificarlos, y algunos de los tipos de texto más conocidos son los textos de tipo narrativo, descriptivo, dialógico o el argumentativo. Luego vimos uno de los temas más importantes de la materia, en mi opinión, como lo son la cohesión y la coherencia. Comenzando con la coherencia, esta es la correcta organización de las ideas que transmite el texto, dando como resultado que sus partes se relacionen entre sí y que el texto sea más comprensible. Por otro lado, la cohesión es la relación que existe entre las palabras, frases y oraciones que se encadenan de forma correcta, haciendo que todo el texto tenga sentido. Finalmente vimos algunos ejemplos de
errores en la traducción y algunos ocurren por interferencias de la lengua madre en la lengua en que se está trabajando. Pero la verdad, la mayoría de los errores de traducción ocurren debido a la falta de conocimiento de cualquiera de las dos o más lenguas en las que se está trabajando. Finalizando con esta parte del video está la unidad número 3, la cual tiene como idea principal el análisis estilístico contrastivo textual. Dicho análisis se efectúa finalizando la traducción y tiene como objetivo verificar si el discurso posee fallas. Para efectuar este análisis siempre es importante tener en cuenta la función comunicativa del texto, los elementos característicos del mismo y a quién va dirigido. De la misma manera, hay que recordar que el análisis estilístico posee varios niveles. Entre ellos están los niveles visual, grafológico, semiótico, morfosintáctico y léxico. La realización de este análisis es importante ya que permite garantizar la calidad del producto que se está haciendo. Debido a esta necesidad existen los manuales de estilo, los cuales poseen instrucciones específicas para ayudar a hacer este trabajo. Dichos manuales son muy utilizados por los traductores más profesionales, por lo cual son muy recomendables utilizar estos manuales. Ahora vamos a pasar a la parte de las traducciones de los avisos publicitarios. Bien, ahora pasaremos a los avisos publicitarios en inglés y sus traducciones al español. De la misma manera, explicaré brevemente los procesos que me tomó para traducir cada uno de los avisos. En primer lugar, tenemos Taste the Bright Side, el cual lo traduje como saborea el lado positivo. No fue un proceso complicado y lo único que pudo haber generado un poco de confusión es la frase bright side, pero es de conocimiento que en inglés esto significa el lado positivo. Por otra parte, taste lo traduje como saborear, pero pienso que se pudiera traducir también como degustar o prueba, ya que esto no afecta la coherencia del mensaje y sigue siendo como una invitación al cliente a probar el producto. Ahora, avanzando al segundo aviso publicitario que se ve en pantalla, no ocasionó ningún problema y de hecho lo traduje de manera muy textual como coma a la manera del ejército, coma más pan blanco enriquecido para el crecimiento y la resistencia, compra un pan extra para vitaminas y minerales extra. Considero que de esta manera la coherencia del mensaje se mantiene en sintonía con el mensaje original. Siguiente, el tercer aviso publicitario, y en este sí se complicaron un poco más las cosas, pero logré traducirlo como ahora también en tamaño familiar, delicioso y refrescante, buen gusto para el hogar, botella de tamaño estándar, botella de tamaño familiar, el mismo sabor refrescante. Aquí se complicaron un poco las cosas, fue por el Taste Treat for the Home, porque la traducción literal no es coherente con el mensaje con el que se quiere transmitir. Por eso tuve que buscar en qué contexto se utilizan las palabras taste treat. De la misma manera cambié un poco las palabras abajo, pero sin cambiar la intención del mensaje original de invitar a tomar el mismo refresco en una presentación diferente. Para finalizar, tenemos este cuarto aviso publicitario, el cual traduje como enloquece estas vacaciones. Consigue todas tus nueces favoritas aquí. Domingo 8 de la mañana a 6 de la tarde, lunes a jueves 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes 7 de la mañana a 4 de la tarde y cerrado los sábados. Este aviso no se me complicó mucho
y de hecho quise mantener la esencia de la frase original Go Nuts, ya que en inglés esta frase significa enloquecer, pero como es una frase de doble sentido en su idioma original, tuve que agregar la palabra nueces en la frase de abajo de consigue todas tus nueces favoritas aquí. Bueno, con esto termino los avisos publicitarios y termino el video. Muchas gracias por verlo y nos vemos. Hasta pronto.